los que no levantaron sus voces para denunciar los 20.000 asesinatos que se cometieron durante 7 años, ahora protestan de que estemos fusilando a los asesinos. 20.000 no es solo una cifra, es un estadio de pelota lleno de cadáveres. Nos dijeron que para derrocar a este de acá, la tierra cubana tuvo que beberse la sangre de 20.000 hijos. Los 20.000 asesinatos que se cometieron durante 7 años. Pero, ¿y si te dijera que ese número no salió de una morgue ni de un cementerio? Ese número salió de la tinta barata de una revista. Fue puro marketing. La mentira más grande, repetida y sanguinaria de nuestra historia no se escribió con sangre, se escribió con una máquina de escribir. Para entender la estafa hay que entender el escenario. Cuba, 1952. La Habana es una fiesta al borde de un volcán. En París del Caribe, el 10 de marzo, el orden constitucional se rompe y entra en escena este de acá, un dictador que nunca quiso ser tirano. Fulgencio Batista, un hombre que prefería el soborno a la bala, el pacto por debajo de la mesa antes que el enfrentamiento. Su golpe de estado fracturó la república y en esa grieta empezaron a crecer los demonios. Y aquí es donde la historia que te contó tu maestra en la escuela se desmorona. Nos pintaron 7 años de sangre continua, pero los números dicen otra cosa. Entre 1952 y 1955, la dictadura de Batista fue, digamos, ligera. Sí, pero apenas hubo muertos, exceptuando el asalto a Moncada que provocaron ellos mismos. La gente vivía, bailaba y protestaba. Pero en 1956 la cosa cambió de color, se puso roja. El ataque al cuartel Gorcuría en abril de ese año, el desembarco de Granma en diciembre y el levantamiento de Santiago de Cuba el 30 de noviembre, Batista sintió el miedo y apretó el puño. Fue entonces, y no antes, cuando se suspendieron masivamente las garantías constitucionales. ¿Y por qué apretó? No fue por gusto, fue porque del otro lado ya no tiraban piedras ni discursos, tiraban balas y encendían cartuchos de dinamita. Y aquí es donde la historia se pone morbosa, porque al investigar los 20.000 muertos, no solo descubrimos que la cifra es falsa, sino que descubrimos quiénes ponían los muertos reales. Los héroes inmaculados del movimiento 26 de julio tenían las manos manchadas de sangre inocente hasta los codos. La violencia no era un solo lado, mi hermano, era un tango de la muerte y los dos bailaban pegados. Los muchachones del 26 pusieron bombas en cines, en tiendas, en parques. Terrorismo urbano puro y duro. ¿Te suena el nombre de Urcelia Díaz Báez? Probablemente no, porque la historia oficial la vende como una mártir. Pero la realidad es más cruda. Urcelia voló en pedazos en el baño del Teatro América en septiembre de 1957. La mató la policía. Nananina, la mató su propia impericia. Ella misma estaba manipulando la bomba. Una bomba diseñada para generar pánico entre los civiles que fueron al cine a ver una película y por poco terminan viendo el infierno. Si revisas la lista de Bohemia con lupa, encontrarás más de 20 muertos y 100 heridos por estos chistes de dinamita. Y el cinismo no tenía límites. Enero de 1959. Artemisa Fidel Castro, el humanista, se para en una tribuna, manda a llamar a un capitán de milicias del movimiento 26 de julio, René Collazo. Collazo no puede caminar, le falta una mano y las 2 piernas. Fue torturado, fue un héroe herido en combate.
Nananina, a collazo le explotó una bomba pata de elefante. Una bomba que él mismo estaba preparando para volar algo o a alguien. ¿Y qué hizo Bolechurre? Delante de la multitud lo ascendió al grado superior del ejército rebelde, a comandante. En reconocimiento a su extraordinario espíritu de combate, en reconocimiento a sus sacrificios y a sus méritos, en reconocimiento a su espíritu admirable, voy a ascender al grado de comandante del ejército rebelde, al capitán René Collante. Porque el ejército rebelde se honra con hombres como estos, porque hombres como estos representan el espíritu de la generación que ha hecho la primera revolución cubana. Hombres como estos son los que han hecho posible que por primera vez nuestra patria sea enteramente libre. Ahí lo tienes, premiando al terrorista que falló, convirtiendo la carnicería en mérito militar. Así que papá, no te me comas el cuento de la Sierra Maestra Romántica. La guerra no se ganó en las lomas con 4 gatos tirando tiros al aire. Murió más gente en la lucha urbana, en las calles de La Habana y Santiago, poniendo bombas y recibiendo plomo, que en todas las batallas de la Sierra de Maestra y del Escambray. La guerra no fue épica, fue sucia, fue terrorista. Y Bolechurre necesitaba esconder esa suciedad bajo una alfombra de 20.000 muertos imaginarios para que nadie preguntara por las bombas que ellos mismos pusieron. Castro sabía algo que Batista ignoraba. En la guerra moderna no gana el que mata más enemigos, gana el que vende la mejor historia. Enero de 1959, Batista huye. El país está en un trance histórico e histérico. En las oficinas de la revista Bohemia, la más leída de Cuba, se cocina el fraude. Presentes Miguel Ángel Quevedo, el director, y Enrique de la Osa, un periodista con el alma empeñada a los comunistas. Juntos preparan la edición de La Libertad. Necesitaban un número grande, un número redondo, un número que no dejara espacio para la piedad. 1.000 muertos. Eso no asusta tanto. 5.000. Todavía parece una pelea de barrio. 20.000. Ahí sí, eso es un genocidio, eso sí es un holocausto tropical. Enrique de la Osa tecleó la cifra y en ese momento, sin disparar un tiro, condenó a muerte a La Verdad. Y ahora te mostraré el origen de la mentira, porque ese panfleto de Bohemia no salió de la nada. Fue un libreto ensayado. Hela aquí. El 12 de enero, apenas 4 días después de que Castro entrara triunfante a La Habana, el canal CBS de los Estados Unidos lo entrevista. Y miren bien lo que dice Bolechurre. Fidel Castro declara en televisión, en plena televisión americana, que la dictadura de Batista torturó a más de 20.000 personas. Y fíjate en el detalle, agrega que el número de personas asesinadas es una cifra de millares, pero que no hay datos precisos sobre el particular. ¿Escucharon eso, no? Por boca del mismísimo Fidel Castro. De millares sin certeza en la televisión americana a la certeza matemática de 20.000 asesinados que proclamaría él mismo 5 días después en un discurso en Artemisa. 20.000 asesinatos que se cometieron durante 7 años. Ya no eran torturados, ahora eran muertos. Claramente se lo inventó sobre la marcha. Al otro día, la cosa se enreda más. El flamante canciller castrista Roberto Mazaboba Agramonte menciona el susodicho número, pero no habla de 20.000 asesinados. Hace un combo, una mezcla macabra de torturados y asesinados, y dice ante los micrófonos que el régimen de Batista asesinó y torturó por lo menos a 20.000 jóvenes y mujeres cubanas. Otro que andaba en el invento, sumando peras con manzanas para que la matemática cuadrada de la revolución se errara. Y la guinda del pastel llega 3 días después, el hermanísimo Raúl Castro.
desde Santiago de Cuba, mientras rompía récords superando los 100 batistianos ejecutados ante pelotones de fusilamiento, Raúl se inventa otra cifra distinta para tapar la sangre que estaba derramando. Según la Chini, el régimen de Batista asesinó, según cálculos que se hacen, a unas 6.000 personas en la provincia de Oriente y unas 10.000 en todo el territorio nacional, o sea, 16.000. Y para rematar, el mentiroso de Raúl sube a la parada con un guión de película de terror. Declara que en una fosa común en Manzanillo encontraron 67 cadáveres decapitados y en otra fosa 25. Caballero, nunca, en más de 60 años de dictadura, han presentado una sola imagen, un solo cráneo de esos supuestos cadáveres decapitados. Pura manipulación de masas. Así se tejió la red. Pero fíjate cómo es la historia cuando la miras con lupa. Mientras los hermanos Castro y sus ministros competían a ver quién inventaba el número más monstruoso, hubo alguien que sacó la cuenta. Alguien que, desde su exilio dorado y derrotado en Santo Domingo, leyó la prensa y se llevó las manos a la cabeza. El propio dictador que nunca quiso ser tirano. El 16 de enero de 1959, por cierto, día de su cumpleaños, Batista da una entrevista a la agencia internacional UPI. El diario de la Marina lo publica en primera plana. Ahí, en blanco y negro, Batista desmiente la cifra, la califica, y cito textualmente, de calumnia ignominiosa, y dice: no hubo esa fabulosa cantidad de bajas o muertes por ambos lados. Escucha bien eso. Batista estaba diciendo: ni sumando mis muertos con los muertos de ustedes llegamos a esa locura matemática. Pero, ¿sabes qué pasa en la política? Que al perdedor nadie lo escucha. El indio era un corrupto, había dado un golpe de estado y tenía las manos sucias, ¿verdad? Pero en esto específico, la matemática le daba la razón. Solo que en enero del 59 a nadie le importaba la matemática. La verdad era aburrida. La mentira de los 20.000 muertos era un espectáculo más, mucho más rentable. El lobo nuevo estaba aullando en La Habana y nadie le iba a creer al perro viejo que huyó a Santo Domingo. Y es que la mentira no aguanta el más mínimo análisis forense. Saquemos la cuenta nosotros. Vamos a usar la lógica, vamos a hacer la matemática del terror. Saquemos la cuenta lápiz en mano, sin pasión. La dictadura de Batista duró 81 meses, 7 años para llegar a 20.000 muertos. Los esbirros de Batista tendrían que haber matado a un promedio de 8 personas todos los días. Lunes 8 muertos, martes 8 muertos, miércoles 8 muertos más. Sin vacaciones, sin feriados, sin parar por lluvia, una máquina de matar perfecta e invisible. Piénsalo bien. Si sumamos, por ejemplo, en la historia norteamericana, si sumamos los muertos del ataque a Pearl Harbor, más los muertos del desembarco de Normandía, el día D, más las víctimas de las Torres Gemelas, si sumas todo eso, todavía no llegas ni a la mitad de los 20.000 muertos que se inventó Güemia. Me vas a decir que en Cuba hubo 2 días D y 3 11 de septiembre para... y que nadie vio los cuerpos. Mi gente, en una isla de 6 millones de habitantes, eso se nota, se huele. Pero la mentira era tan sabrosa, tan útil políticamente, que hasta los yumas se la tragaron con anzuelo y todo, como este. John Fitzgerald Kennedy, el niño bonito de la política norteamericana, en plena campaña contra Richard Nixon, necesitaba demostrar que los republicanos eran unos incompetentes que apoyaban a carniceros sangrientos en su patio trasero, y compró el susodicho número en oferta. Lo usó como arma contra Nixon. Kennedy repitió la cifra, la validó ante el mundo, le dio el sello de calidad Made in USA. Si el presidente de los Estados Unidos lo dice, tiene que ser verdad, ¿no? Fue una de las fake news más exitosas de la Guerra Fría y nos la comimos con papas. Kennedy quería la Casa Blanca y usó los muertos inventados de Cuba como escalón. Tuvieron que pasar 40 años para que alguien hiciera el trabajo que los periodistas debieron hacer en el 59. Y el primero fue Armando Lao, y después le siguió en el mismo proyecto María Huerlau. El proyecto Archivo Cuba. No estimaciones al ojo de buen cubero, no cuentos de camino, nombres, apellidos, fechas, causa de muerte, uno por uno, contando los huesos, limpiando el polvo
de la historia. Y cuando terminaron de contar, la montaña de cadáveres se derrumbó como un castillo de naipes. Y ahí está la cifra. El número real documentado de muertes atribuidas a Batista, agárrense, no son 20.000, son entre 1588 y 1816. 1588. Sigue siendo una tragedia, sí, es real. Cada vida cuenta, cada madre lloró y llora igual. Pero es 12 veces menos que mitos inflaron la muerte 1000%. Multiplicaron cada cadáver por 12 para venderte una revolución. La pregunta del millón es: ¿para qué tanta mentira? ¿Qué ganaban con inventar a estos 18.000 fantasmas? Y aquí está el truco de magia negra del brujero Fidel. La razón de ser de la mentira. Si Batista mató a 1000 personas en una guerra civil de 7 años, es un dictador que debe ser juzgado por la ley. Pero si mató a 20.000 inocentes, amigo mío, entonces es un monstruo. Es el diablo en persona, Hitler. Y contra el diablo todo vale. Contra el diablo no hay leyes, hay exorcismos. Esa cifra, esos 20.000 fantasmas que nunca existieron, fueron el cheque en blanco de Fidel. Sirvieron para legalizar el terror revolucionario. La Constitución de 40, basura. El habeas corpus, un estorbo. Modificaron la Constitución a su antojo. Legalizaron la pena de muerte con carácter retroactivo. Tenemos que fusilar, decían. Es para vengar a los 20.000. Y el pueblo, embriagado de dolor y mentira, aplaudió a rabiar mientras los pelotones de fusilamiento calentaban los cañones en la cabaña noche tras noche. Y he aquí la ironía, la maldita ironía histórica que nos persigue. El régimen que llegó prometiendo detener la matanza terminó matando mucho más. En sus primeros años, la revolución humanista fusiló a más de 3.000 personas, el doble de víctimas que Batista en 7 años. Y eso sin contar los que se ahogaron en el estrecho de la Florida huyendo del paraíso socialista, sin contar los que murieron en guerras ajenas como las Angola y Etiopía, sin contar los que se dieron un sogazo de desesperación en un cuarto oscuro. Bob Lechurre superó a Batista en tiempo récord, pero nadie habló de genocidio esta vez. El mundo cayó. La ONU, como siempre, miró para otro lado. Los intelectuales de izquierda aplaudieron con una copa de champán en la mano porque la propaganda ya había ganado la guerra. Habían creado un enemigo tan grande, tan terrible, con esos 20.000 muertos falsos, que cualquier atrocidad que hicieran ellos iba a parecer justicia divina. Hoy, la cifra de los 20.000 sigue impresa en los libros de texto de las escuelas cubanas. La masa pioneril la repite como loro cada mañana sin saber que repiten una mentira. Es la piedra angular de la iglesia castrista, uno de sus dogmas de fe. Si quitas ese número, si aceptas que todo fue una exageración grotesca, todo el edificio se cae. ¿Qué queda entonces? Queda la verdad desnuda y fea. Cambiamos una dictadura corrupta de baja intensidad por una tiranía totalitaria, eficiente y asesina que se robó el alma de Cuba. Mentira es la herramienta favorita del tirano, es su oxígeno. Mintieron con los muertos de Batista para llegar al poder. Mintieron con el asalto a Moncada para crear una leyenda. Mintieron sobre sus propios hermanos para conservar ese poder. Porque si crees que inflar números es lo peor que hicieron, no tienes idea de lo que son capaces de hacer con los suyos cuando les estorban, cuando brillan más que el jefe. Hay una desaparición que aún hoy retumba más que ninguna. Un avión que se perdió en el mar sin dejar rastro. Un tipo que era demasiado popular, demasiado carismático y quizás demasiado incómodo para los planes oscuros de los hermanos siniestros. ¿Fue un accidente provocado por una tormenta? ¿O fue el primer crimen perfecto de la naciente dictadura? La historia oficial dice que se lo tragó el mar.
La evidencia y los testigos que callaron por miedo dicen que se lo tragaron ellos. Haz clic en este video de acá, porque lo que descubrimos sobre este piloto te va a helar la sangre y cambiar la historia.